Listo. Bueno, muchachos, pues bienvenidos a la clase virtual número 1 de la semana 11. Ya estamos comenzando con el tercer periodo y vamos a empezar trabajando con la unidad número 5, si no me equivoco es la 5, este, que es la parábola, que es una de las cónicas, de las 4 cónicas que existen. Ya trabajamos con circunferencia, vamos a trabajar con parábola, vamos a cerrar este curso con la elipse y por ahí hay una cuarta cónica que se llama hipérbola, pero esa ya no la incluyen en el curso de matemáticas 4. Entonces nos queda parábola y elipse por ver. Vamos a comenzar con la parábola. Esta parábola la vamos a ver desde dos puntos diferentes. Cuando el vértice está en su origen, recordemos que el origen es el punto donde se unen los dos ejes de nuestro plano cartesiano. Ese es el origen. Desde ahí lo vamos a nosotros a estudiar. Y más adelante, bueno, yo creo que la semana que viene vamos a ver la parábola cuando tiene su vértice fuera del origen, o sea, en cualquier otro punto del plano cartesiano. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con parábola con vértice en el origen. Y bueno, tenemos aquí una definición de la parábola. Dice que la parábola es el lugar geométrico de los puntos P que equidistan, o sea, que tienen la misma distancia entre un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. Ahorita gráficamente los vamos a observar. Y bueno, pues la distancia que existe entre el foco y la directriz se llama, o este parámetro se conoce como el parámetro de la parábola y lo vamos a denotar con la letra P. Déjenme activo aquí la plumita. Este parámetro P es bien importante porque lo vamos a necesitar para poder encontrar los elementos de la parábola y poder hacer pues la gráfica, trazar la gráfica. Entonces, este parámetro P es bien importante. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de la parábola que vamos a necesitar? Es el vértice, o vamos a ver ahí con la letra V estas coordenadas. Este es un punto. Y a partir de este punto es donde nace o va a salir la curva de la gráfica que nosotros vamos a trazar. Luego vamos a tener otro punto que se conoce como el foco, que este punto nos va a decir hacia dónde se tiene que abrir la curva, si es hacia la derecha, hacia la izquierda, si es hacia arriba o es hacia abajo. Cuando trabajemos con parábolas que nos den como datos el foco es bien chismoso, el foco nos va a decir muchas cosas. Nos va a dar primeramente pues el valor del parámetro, el valor de P, y pues nos va a decir si nuestra parábola se abre pues a alguna dirección en específico. Luego, estos dos son puntos, o bueno, vamos a ponerle aquí que son puntos. Y recuerden que los puntos nos los dan como en formas de coordenadas. Luego hay dos rectas que tenemos que graficar. Una se llama el lado recto, que esta es la línea que marca el ancho de la curva o qué tanto voy a abrir yo la curva al momento de graficarla. Y la directriz pues es una recta que siempre debe estar simétrica al foco. Estos dos elementos son rectas en el plano cartesiano. Estos dos de aquí son puntos, estos son rectas. Ahorita lo vamos a observar con gráficas. Ahí están. Fíjense en la curva que es el color celeste. Observen cómo el vértice, que es el punto que está en el origen, siempre es a partir de este punto donde yo voy a trazar la curva. Y el foco, que es el punto verde, me va a decir hacia dónde se tiene que abrir la curva. Si se tiene que abrir hacia arriba, si se tiene que abrir hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que observar muy bien las coordenadas del vértice y del foco. Ahora, vamos a como a categorizar estas curvas o estas parábolas. Vamos a tener parábolas verticales y vamos a tener parábolas horizontales. Las parábolas verticales son aquellas que se puedan abrir hacia arriba o hacia abajo. Se dice que son verticales porque si yo uno el foco con el vértice con un segmento de recta, me están formando una recta que es vertical. En estos dos casos, observen cómo al momento de unirlos, se forma un segmento de recta que es vertical. Mientras que en los dos ejemplos de aquí abajo, si yo uno el vértice con el foco, fíjense cómo se genera un segmento de recta que es horizontal. Entonces vamos a tener parábolas verticales que se pueden abrir hacia arriba o hacia abajo.
Y vamos a tener parábolas horizontales que se pueden abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a depender del valor del foco. Por ejemplo, en las verticales, si el foco está del lado de los positivos en la Y, pues se abre hacia arriba. Si el foco está del lado de los negativos en la Y, se abre hacia abajo. En las horizontales, si el foco está del lado de los positivos en las X, se abre a la derecha, y si el foco está del lado negativo de las X, pues se abre hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces por aquí yo les puse estas tablitas para que más o menos vean las fórmulas que vamos a utilizar dependiendo de nuestra parábola, dependiendo de la orientación. Por ejemplo, en las verticales, observen que el vértice pues siempre va a ser el origen. Por lo pronto vamos a trabajar con vértice en el origen. Observen que se abre hacia arriba cuando el foco es positivo, se abre hacia abajo cuando el foco es negativo. Luego, aquí no están trazadas, pero el lado recto es una línea que me va a decir qué tanto voy a abrir yo mi curva. Y el lado recto es una línea que atraviesa el foco de mi parábola. Entonces voy a poner esta línea moradita aquí. Este sería el lado recto. Este sería el lado recto de esta. Por acá el lado recto sería vertical. Y acá este lado recto también es vertical. Son estas líneas moradas. Estos son los lados rectos. ¿Ok? Para calcular el lado recto vamos a utilizar esta formulita. Valor absoluto de 4 por P. Este valor absoluto lo que hace es que si el resultado de multiplicar 4 por P fuera negativo, pues el valor absoluto lo que hace es convertirme la respuesta en positiva. El lado recto siempre va a ser positivo. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Luego, para trazar las directrices, vamos a utilizar estas formulitas. Y es igual a menos P. Aquí se los pongo por separado, porque si la P de mi parábola, en este caso vertical, es positiva, observen cómo el valor de la P de la directriz tiene que ser negativa para que haya simetría entre el vértice y el foco y el vértice y la directriz. ¿Ok? Entonces la directriz siempre va a ser el mismo valor de las coordenadas del foco, pero con signo contrario. Acá, si esta P fuera negativa, la directriz acá debería ser positiva. Ahorita lo vemos más claramente con los ejemplos, ¿ok? Lo que quiero que vean es que si la parábola es vertical, la directriz empieza con la letra Y. Y si la parábola es horizontal, la directriz empieza con la letra X. Pero, ojo con las ecuaciones ordinaria y general. Por aquí tengo esta ecuación que es ordinaria y esta ecuación que es general. Fíjense cómo las ecuaciones van a empezar con las letras contrarias. Si en mi parábola es vertical, tiene que ver con el eje de las Y. Estoy formando aquí un segmento en Y. Pero mi ecuación ordinaria y general debe empezar con la letra contraria. Entonces, primero encontraríamos la ecuación ordinaria utilizando esta fórmula. X cuadrada es igual a 4 por P por Y, donde aquí solamente estaríamos sustituyendo el valor de la P. Fíjense acá en la parábola horizontal. Como la horizontal tiene que ver con el eje X, la ecuación ordinaria empieza con la letra contraria, que es la Y. Entonces aquí la ecuación sería Y cuadrada es igual a 4 por P por X, donde aquí solamente vamos a sustituir el valor de la P. Ahora, para convertir la ecuación ordinaria general, lo único que hacemos es pasar el término que está a la derecha hacia la izquierda de la igualdad con su operación contraria para que nuestras ecuaciones generales siempre queden igualadas a 0. ¿Ok? Estas son las tablitas pues, que nos van a ayudar a más o menos a ubicar qué tipo de parábola estoy trabajando y qué fórmulas voy a necesitar para encontrar los elementos que nos hagan falta. ¿Ok? Vamos a empezar haciendo ejemplos de parábolas cuando nos dan el vértice y el foco como dato. Sabemos que el vértice pues está en el origen, entonces vamos a leer este problema. Dice, encuentra los elementos de la parábola y la gráfica si su foco es o está en 4,0. Ya sé que el vértice está en el origen, entonces le pongo aquí que el vértice está en 0,0. Ahora, observen el valor del foco, o más bien las coordenadas del foco. Fíjense cómo el valor que no es 0 está del lado de las X. Este es el valor que nos interesa, el que no es 0. Aquí yo tengo que hay un 4. Bueno, ese 4 corresponde al valor de la constante P o del parámetro de la parábola. O sea, inmediatamente ustedes van a sacar eso. Ahora, como el valor este que está aquí está del lado de las X, eso me está diciendo que la parábola que yo voy a trabajar es una parábola horizontal. ¿Ok?
este foco tiene esta forma, P,0. Por eso decimos que la P, automáticamente decimos que la P vale 4 y como la P está del lado de las X, pues mi parábola es horizontal. Entonces, como es horizontal, nos vamos a ir por estas formulitas de color azul. Vamos a calcular primero el lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P, pero como la P vale 4, la sustituyo y nos queda valor absoluto de 4 por 4. Si multiplico 4 por 4 me da 16 y como dijimos que el valor absoluto siempre me va a dar un resultado positivo, pues ya podemos sacarlo del valor absoluto, 16. Luego, la directriz, que es esta de acá, acuérdense que el valor de la directriz va a ser el mismo del foco o de la P, pero con signo contrario. Entonces por acá, si sustituimos la P, va a quedar menos 4. ¿Ok? Aquí ya tenemos lado recto, tenemos la directriz. Ahora vamos a calcular la ecuación ordinaria usando esta formulita de aquí. Sería y cuadrada es igual a 4 por P por X, donde solamente voy a sustituir el valor de la P, que vale 4. Si multiplico 4 por 4, nos va a quedar nuestra ecuación ordinaria de esta forma. Y cuadrada es igual a 16x. Luego, ese 16x nos lo traemos a la izquierda y nos quedaría y cuadrada menos 16x es igual a 0. Y listo, aquí ya tenemos lado recto, directriz, ecuación ordinaria y ecuación general. ¿Ok? ¿Dudas con este primer ejemplo? Profe, yo, Sí. ¿por qué en la de x igual a menos p puso dos veces menos 4 en la directriz? A ver, ¿cómo? Es que En la como que se cortó. directriz, Ajá. porque puso dos veces menos 4. Ah, es que aquí estoy sustituyendo. Esto de aquí es la P, esto de aquí es la P, esto de aquí es la P. Entonces estoy sustituyendo. La fórmula es X es igual a menos P, pero como la P vale 4, por eso lo pongo aquí entre paréntesis. Y luego si multiplico menos por más, me va a dar menos 4 ya por Ah, último. ok, ok, ok. ¿Sí? Estamos aquí sustituyendo. ¿Cómo que calamardo? ¿Ok? Estamos Fue sustituyendo. mi cel, perdón. Sí. Ok, vamos ahora a graficar. Ya tenemos los 4 elementos que necesitamos. Vértice, foco, lado recto y directriz. Estos son los 4 elementos que ocupo para graficar. Las ecuaciones ordinaria y general, esas no las necesitamos para graficar. Sin embargo, pues sí son datos que tenemos que calcular. Empezamos graficando el vértice, que es 0,0. Este es el vértice. Luego graficamos el foco, que es 4,0, o sea, 4 en X, 0 en Y. Aquí yo estoy usando una escala, cada cuadrito para mí vale 2 unidades. Entonces serían 2, 4. Este es el foco. Ok, el lado recto lo que vamos a hacer es dividirlo a la mitad en dos partes iguales, 8 y 8. Porque el lado recto, recuerden, como les decía hace un momento, tiene que pasar por donde está el foco, pero el foco va a partir al lado recto en dos partes iguales. Entonces lo que hacemos es, divido el 16 en 8 y 8 y luego aquí grafico 8 unidades hacia arriba, 2, 4, 6, 8 y 8 unidades hacia abajo, 2, 4, 6, 8, para que en total me dé una recta de 16 unidades. ¿Ok? Ese es el lado recto. Ahora vamos a graficar este, la curva. La curva siempre va a salir a partir del vértice hacia la dirección del foco, pasando por los límites del lado recto. Algo así más o menos debe de quedar nuestra curva. Y por último, vamos a ubicar la directriz donde la X vale menos 4. ¿Dónde es eso? Pues del lado izquierdo del origen. Serían menos 2, menos 4. Este es el menos 4. Bueno, por aquí yo voy a trazar una línea, en este caso color rojo, para que ustedes identifiquen cada uno de los elementos. Esta es la recta, X es igual a menos 4. Este morado es el lado recto, este punto verde es el foco y este punto azul es el vértice. Y ya con esto terminaríamos el ejercicio. Ya encontré los elementos que faltaban y ya grafiqué la parábola. ¿Ok? ¿Dudas con esta gráfica? Obsérvenla bien. Estos 4 elementos que están aquí son los que calculamos en la diapositiva anterior. Ahorita lo voy a hacer todo en una sola diapositiva para que ustedes
puedan observar mejor el proceso. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer el ejemplo número 2. Y aquí me voy a ir como que más detenidamente. Y lo voy a hacer con colores diferentes para que vayan observando. Primero, dice calcular las ecuaciones ordinaria y general de la parábola que tiene su vértice en el origen, o sea, 0,0, y su foco está en el punto menos 4,0. Aquí también hay que graficar. Hay que hacer la gráfica. ¿Ok? Primero, vamos a observar las coordenadas del foco. Observen que el valor que no es 0, porque a mí el 0 no me interesa, me interesa el que no es 0, que es este menos 4. Observen cómo está del lado de las x. Acuérdense que las coordenadas, un punto cualquiera, siempre tiene la forma x, y. Entonces, este valor que no es 0 está del lado de las x. Eso me dice a mí que mi parábola es una parábola horizontal, porque ese valor está del lado de las x. Y al mismo tiempo me está diciendo el foco que el valor de la P o el parámetro de la parábola pues vale menos 4. Entonces recuerden que el foco es bien chismoso y nos está dando toda esa información. ¿Ok? Como ya conozco el valor de la P, yo ya puedo encontrar los elementos que me hacen falta, empezando primero por el lado recto. Lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Si sustituyo la P, que es menos 4, nos quedaría valor absoluto de 4 por menos 4. 4 por menos 4, eso nos da igual a menos 16. Pero el valor absoluto hace que ese 16 se vuelva positivo. Entonces mi lado recto mide 16 unidades. Y aquí pues partimos mitad y mitad, que quedarían 8 y 8. ¿Ok? Listo, ya tenemos el lado recto. La directriz. Como estoy trabajando con una parábola horizontal, la directriz tiene la forma x es igual a menos p. Pero como la p vale menos 4, la sustituyo y me queda menos por menos 4. Menos por menos me da más y el 4 se vuelve positivo. Que es lo mismo que les decía, la directriz siempre va a ser el mismo valor de la p, pero con signo contrario. O sea, aquí este negativo, acá va a estar positivo. Listo, ya quedó. Vámonos por la ecuación ordinaria. Como estoy trabajando con una horizontal, pues mi ecuación empieza con la letra contraria, es decir, con la letra y. Y cuadrada es igual a 4 por p por x. Si sustituyo el valor de la p, que yo sé que es un menos 4, quedaría y cuadrada es igual a 4 por menos 4 por x. Multiplicamos 4 por menos 4, aquí sí respeto signos, quedaría y cuadrada es igual a menos 16x. Esta es mi ecuación ordinaria. Para transformarla a la general, este menos 16 me lo traigo a la izquierda y va a pasar sumando. Entonces la ecuación quedaría y cuadrada más 16x es igual a 0. Y recuerden que la ecuación general pues siempre tiene que estar igualada a 0 y ya la encontramos. Esa es mi ecuación general. Y listo. Terminamos con los elementos y las ecuaciones. Ahora lo que sigue es graficar. Empezamos por el vértice que es el origen, está en las coordenadas 0,0. Luego graficamos el foco que está en las coordenadas menos 4,0. Aquí ya no estoy usando escala, estamos usando la cuadrícula así normal. Ok, observen cómo si yo uniera el vértice con el foco, estoy generando un segmento de recta horizontal, que eso ya lo habíamos nosotros deducido con la información del foco. ¿Ok? Para trazar el lado recto es la línea morada que tiene que pasar por el foco y el foco lo parte a la mitad, por eso pusimos 8 y 8, entonces vamos a marcar 8 unidades hacia arriba, 8 unidades hacia abajo para que en total mida las 16 unidades que yo encontré en esta parte de aquí. Trazamos la curva que salga a partir del vértice y que pase por los límites del lado recto, así. Y ya tenemos la parábola. Ya por último graficamos la directriz, donde la x vale 4. Pues eso es del lado derecho de las x. Serían 1, 2, 3, 4. Y por esta parte de aquí trazamos la directriz. Y le ponemos ahí que esa es la recta x igual a 4. Y listo, terminamos ahí con este problema. Observen bien, la directriz siempre tiene que estar como atrás de la curva, como que a espaldas de la curva. El foco me va a decir para dónde debo yo abrir la parábola.
Y la parábola, que es la línea amarilla, pues es, siempre sale o nace del punto V, que es el vértice, ¿ok? Pasando por los límites del lado recto. Esa es la manera en la que vamos a estar trabajando con los primeros ejercicios de esta actividad. Observen bien este ejemplo. Aquí ya está todo en una misma diapositiva y díganme si hay alguna duda, si todavía hay algo que parece que no es entendible para, para volver a explicarlo. Maestro, Maribeth escribió. A ver, vamos por allá. El punto P es menos 4. Pero eso a lo mejor lo dijo al principio, ¿no? O lo acabo de poner. Lo La acabo de P, poner hace un minuto. sí, ajá, la P es menos 4. Ah, ok. La P es la distancia que hay del vértice al foco. Entonces, miren, en el ejemplo anterior, siempre vamos a contar las unidades del vértice hacia el foco. Aquí, por ejemplo, son 4 unidades y aquí usamos escala. Cada cuadrito vale 2. Entonces serían 2, 4. La P aquí vale 4 unidades. Pero si yo lo cuento al revés, o sea, en el siguiente caso, fíjense cómo la P vale menos 4 porque ahora estoy contando hacia la parte negativa o estoy contando hacia la izquierda. Entonces aquí la P vale menos 4 porque estoy contando al revés. ¿Ok? Si cuento hacia la derecha, el valor es positivo. Si cuento hacia la izquierda es negativo. Si cuento hacia arriba es positivo. Y si cuento hacia abajo es negativo. En cuestión del parámetro P. Entonces sí, aquí la P es negativa. Por esa cuestión. Puso, es que escribió abajo que es 4. Ah, pero como que ya le entendió, puso A. ¿En dónde puse? Aquí. Es que este 4 de acá, a lo mejor se refiere a este. Y creo que ya le entendió porque ya se dijo perdón. Ah, ok. Porque acuérdense que hay un 4 que ese siempre es positivo. Es que miren, a lo mejor se pueden confundir con esto también, con los de las tablitas. Vamos a hacer algo. Esto de aquí. Vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Porque es que en su libro sí vienen así, pero la verdad es que no me gusta usarlo a mí de esa manera. Esto nos puede confundir un poquito luego con los signos. Vamos a quedarnos con estas fórmulas. P, 0 y X es igual a menos P y 0, P y Y es igual a menos P. Estos de aquí vamos a eliminarlos. Igual en su libro, si lo ven, elimínenlos también. Nos quedamos con esas formulitas que son las que usamos para poder calcular los elementos que nos hacen falta. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más de este mismo tipo, cuando nos dan el vértice y el foco. Dice, calcula la ecuación igual ordinaria y general de la parábola que tiene su vértice en el origen, 0,0, pero su foco ahora está en 0,6. También aquí pues hay que graficar. Hay que hacer la gráfica. Y pues para graficar necesito conocer los elementos. Ok, observen el foco. El valor que no es 0, ahora ¿de qué lado está? Del derecho. Del lado derecho, del lado de las Y. Entonces eso quiere decir que nuestra parábola es vertical. Eso nos lo dice el foco desde el principio. Entonces también nos da el valor de P. En este caso el valor de P vale 6. 6. Exacto, es directo. Es ese mismo valor. Ok, bueno, entonces ya con ese valor de P podemos calcular el lado recto. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Sustituimos la P, entonces nos queda 4 por 6, que eso es igual a 24. Como el resultado ya es positivo, pues lo podemos sacar directo. Mitad y mitad quedaría como 12 con 12. Listo. Directriz. Ahora la directriz empieza con Y porque estoy trabajando con una vertical. Y es igual a menos P. O sea, el mismo valor de la P, pero con signo contrario. Entonces sería menos 6.
Ahí ya nos vamos un poquito más directo. Luego vamos a calcular la ecuación ordinaria. Como estoy trabajando con una vertical, la ecuación empieza con la letra contraria, entonces sería x cuadrada es igual a 4 por p por y. Sustituimos solamente el valor de la p, quedaría x cuadrada es igual a 4 por 6, que es el valor de p, por y. Si multiplico 4 por 6, la ecuación ordinaria queda x cuadrada es igual a 24y. Hasta aquí llevamos la ordinaria. Pasamos este 24y al otro lado restando, porque aquí está sumando, quedaría x cuadrada menos 24y igual a 0. Y listo, ya encontramos la ecuación en la forma general. Y ahí terminamos con los elementos y las ecuaciones. ¿Ok? Graficamos empezando por el vértice que es 0,0, luego 0,6 el foco. Aquí estoy usando una escala, cada cuadrito vale 2 unidades. 2, 4, 6. Luego, el lado recto mide 12 unidades hacia un lado y 12 unidades hacia el otro, para que juntos sumen 24 unidades, que es el valor que encontramos acá. Luego, trazamos la curva que sale desde el vértice hacia la dirección del foco, que pase por los límites del lado recto. Y por último, trazamos la directriz donde la y vale menos 6, que sería hacia abajo del origen, menos 2, menos 4, menos 6. Y ahí queda nuestra parábola con sus elementos graficados. ¿Ok? Obsérvenlo bien y díganme si hay alguna duda. Si se fijan, pues nada más es cuestión de sustituir valores en las formulitas. Y siempre, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de la P, que el foco nos los va a dar de forma directa. Obsérvenlo bien mientras tomo agua. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Ok, un ejemplo más. Son las mismas instrucciones, observamos el vértice pues sigue siendo el origen, no hemos cambiado todavía. Observamos aquí el foco, observen que el valor que no es 0 está del lado de las y, eso nos quiere decir que la parábola pues sí, en este caso también es vertical como el anterior. Y el valor de la P pues es menos 10 porque es el valor que sacamos ahí mismo del foco. Ya podemos calcular los elementos empezando por el lado recto. Esta formulita no cambia para ninguna de las parábolas. Valor absoluto de 4 por P. Si sustituyo queda 4 por menos 10. Eso nos da igual a menos 40. Pero el valor absoluto hace que ese 40 se vuelva positivo. Sacamos mitad y mitad, que son 20 y 20. ¿Ok? Directriz. Como la directriz es una vertical, debe empezar con la letra Y. Y es igual a menos P. O sea, el mismo valor de la P, pero con signo contrario. Aquí como tengo 10 negativo, acá debe ser 10 positivo. ¿Ok? Ecuación ordinaria. Como estoy trabajando con una vertical, empieza con la letra contraria, que es la x cuadrada. X cuadrada es igual a 4 por P por Y. Sustituyo el valor de la P, que es menos 10. Aquí sí respeto signos. X cuadrada es igual a 4 por menos 10 por Y. Este 4 por menos 10 nos da menos 40. Esta es la ecuación ordinaria. Este menos 40 me lo traigo sumando al otro lado. Y la ecuación queda igualada a 0 y ya encontramos la general también. ¿Ok? Si se fijan, es bien directo. Ya nada más es que ustedes vean el valor de la P, si está del lado izquierdo, del lado derecho, si está del lado de las X es horizontal, si está del lado de las Y es vertical. ¿Ok? Graficamos vértice, foco, aquí cada cuadrito vale 2 unidades, 2, 4, 6, 8, 10 negativo. Trazamos lado recto que son 20 hacia un lado y 20 hacia el otro para que sumados nos dé 40.
Trazamos la curva saliendo del vértice hacia la dirección del foco, pasando por los límites del lado recto y graficamos la directriz donde la lleva el 10 positivo. Y observen esto, la directriz siempre queda a espaldas de la curva, ¿ok? Como que atrás de la curva. Nunca va a quedar sobre el lado recto, nunca va a quedar delante de la curva, siempre es como que atrás de la curva, ¿ok? Y bueno, ese es un tipo de ejercicio cuando nos dan el vértice, que pues sabemos que es el origen, y cuando nos dan el foco de la parábola. Pero hay otros ejercicios en donde nos dan como dato la directriz. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, encuentra los elementos de la parábola y la gráfica si su directriz es y igual a 3. Sabemos que cuando la directriz empieza con y, estamos trabajando con una directriz que es de una parábola vertical. Entonces, la directriz nos va a dar la P, pero según la formulita, y es igual a menos P. Entonces, sabemos que el valor del foco es el mismo de la directriz, pero con signo contrario. Entonces, el valor que vamos a poner en el foco debe ser un menos 3, porque tiene que tener signo contrario. Entonces, aquí las coordenadas del foco sería 0, menos 3. Este es el foco, aquí me voy a adelantar. Luego, sacamos el lado recto, que es valor absoluto de 4 por P. Acá lo tenemos. Recuerden que estas formulitas dijimos que son las que íbamos a eliminar, porque realmente lo que seguimos ocupando es esto. ¿Ok? Como aquí tengo mi directriz que es 3, acá debe ser menos 3. Luego, el lado recto, 4 por menos 3 son 12, pero el valor absoluto me convierte ese 12 en positivo. Sacamos la ecuación ordinaria, como es vertical, empieza con la x cuadrada. X cuadrada es igual a 4 por p por y, donde la p vale menos 3. 4 por menos 3 son menos 12. Paso ese menos 12 al otro lado sumando, y la ecuación general quedaría x cuadrada más 12y igual a 0. ¿Ok? Ya nada más faltaría graficar. Aquí están los 4 valores que se calcularon. Vértice está en el origen, foco está en 0, menos 3, lado recto serían 6 hacia un lado, 6 hacia el otro. Trazamos la curva y la directriz donde la lleva el 3. Todo lo demás es lo mismo. Ya al momento de graficar, es lo mismo para cualquier parábola. ¿Ok? Esto es cuando nos dan la directriz pues así directa. Aquí nos decían que la directriz es y igual a 3. Pero a veces en el libro son bien tramposos y nos dan la directriz de esta forma. X más 4 igual a 0. Y unos dicen, pues ¿qué es esto? Esto yo no lo identifico. Pues ustedes le tienen que dar la forma de directriz. Este 4 pasa restando al otro lado. Entonces queda X es igual a menos 4. Ese ya tiene forma de directriz. Como la directriz empieza con la X, estamos trabajando con una parábola horizontal. Y recuerden que el valor de la P, el valor del foco debe ser el mismo número con signo contrario, por lo tanto la P vale 4. ¿Ok? O sea, mismo número con signo contrario. Aquí yo ya puedo decir que el foco, a ver, déjenme usar otro color. El foco, como es un foco de una parábola horizontal, tiene que tener la forma P, 0. Entonces aquí el foco estaría en las coordenadas 4, 0. Bueno, el vértice, aunque no nos dicen, sabemos que es 0, 0. Luego, el lado recto, ese lado recto pues es la misma fórmula siempre. El lado recto es igual al valor absoluto de 4 por P. Sustituyo el 4, que es la P. 4 por 4 son 16 y queda 16 positivo siempre, 8 y 8. Y nos falta la directriz ya la tenemos, X es igual a menos 4. Nos faltan las ecuaciones. Como es una horizontal, la ecuación empieza con la letra y cuadrada. Y cuadrada es igual a 4 por p por x. Sustituimos la p por el 4 que tenemos acá. 4 por 4 por x. 4 por 4 aquí nos da 16. Esta es la ordinaria. Y la transformamos a la general pasando el 16 restante. Y graficamos. Vértice, foco,
lado recto que nos dé 16, 8 y 8, la curva y la directriz, x es igual a menos 4. ¿Ok? Eso es cuando nos dan como dato pues la directriz. La directriz también nos va a decir muchas cosas acerca de la parábola que tenemos que graficar. Observen cómo pues efectivamente esta es horizontal. Si unimos el vértice con el foco, generamos un segmento de recta horizontal, que eso ya nos lo había dicho la directriz desde un principio. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Todavía falta cuando nos dan la ecuación ordinaria general, pero eso lo vemos la siguiente clase. Ahorita lo que quiero es que ustedes vayan avanzándole con la tarea. Ahorita no tengo el libro a la mano, pero creo que es la actividad 31, si no me equivoco, no, eso es de otra materia, no me acuerdo. Ustedes busquen ahí la unidad número 5, que es la parábola. En la primera actividad que viene ahí, los primeros ejercicios, pues hay cuando nos dan vértice y foco, cuando nos dan directriz. Entonces vayan realizando esos problemitas, por favor. Y la próxima clase, antes de ver los ejemplos cuando nos dan la ecuación ordinaria o general, pues podemos corroborar que ya vamos con estos ejercicios que acabamos de ver hoy. Y si hay alguna duda, pues lo aclaramos ahí para que ustedes tengan la tarea bien hecha. ¿Ok? Entonces, bueno, por lo pronto hasta aquí le dejamos. No sé si alguien quiere comentar algo mientras voy deteniendo la grabación.